Bueno, muy buenas tardes, noches, días, el momento que estén viendo esto. De antemano disculparme por la demora de este video. Entenderán que, bueno, entregas, terminación de corte, bueno, todo eso hace que se demore mucho. O bueno, que no pueda sacar el tiempo para esto, ¿vale? Bueno, en este video vamos a ver cómo se resuelve, o bueno, una de las formas de solucionar el ejercicio del parcial número uno, ¿sí? El parcial práctico, el cual, bueno, pues su nombre es Luces de Navidad. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es eso, es simplemente hacer un circuito muy sencillo que tiene unas salidas como luces de Navidad que deben estar titilando pues en todo momento. ¿Listo? Entonces, como condicionales pues más importantes, pues la idea era que solamente hubieran dos entradas, una de un interruptor y una de un pulsador, y cuatro LEDs como salidas, ¿sí? Dichos LEDs, pues bueno, no había que ponerlos de diferentes colores, aunque pues al llamarse luces de Navidad esperaba que fueran diferentes, pero bueno. Este sería el esquema principal, perdón, el esquema general que yo haría eh, para esto. No era necesario utilizar uno que otro puerto en específico, ni digamos implementarlo así como yo lo tengo implementado, digan ustedes, pues verlo con buses en vez de las conexiones pues todas fijas. Pero bueno, realmente es cuestión ya es cuestión únicamente de mantener organizada la cosa. Entonces, tenemos un pulsador, tenemos un interruptor, ambos conectados a pines del puerto B, el cero y el uno. Y tenemos las salidas en nuestro puerto D. ¿Listo? Generalmente yo les digo que tendríamos que tener planteado esto porque si empezamos a programar es importante pues saber, bueno, cuáles son nuestras salidas, cuáles son nuestras entradas y bueno, en qué puerto las vamos a manejar. Entonces, bueno, yo elegí del cero al 3 y pues para la conexión de los buses les puse nombre a estos caminos como verde, rojo, amarillo, azul. Simplemente pues para identificar mucho más fácil qué estaba pasando acá en el programa. Y pues aquí los tenemos. ¿Listo? Ok. La conexión del Master Clear, como ustedes saben, debe estar alimentado por 5 voltios, si no, no nos sirve. Y pues, siendo uno de los temas que vimos, voy a incluir lo que respecta a la programación para que mi circuito funcione a través de lo que sería un cristal oscilador. ¿Listo? Un cristal. Este sí, siempre va al 13 y al 14 como pues lo hemos visto en clase y pues como aquí se anuncia. ¿Listo? Si quisiéramos utilizar el pin 6 del puerto A, no lo podríamos hacer porque lo estamos utilizando acá. Y bueno, en las configuraciones tenemos que ponerlo. Una cosa importante, todo debe tener la misma velocidad de frecuencia, todo, todo, todo. Y también, bueno, los capacitores deben ir acorde a esto. Er, pues en las presentaciones están las tablas de cuánto debe ser eh, cada el valor de las capacitancias dependiendo del valor de la frecuencia del cristal. ¿Listo? Bueno, con este esquema vamos a empezar a programar en MPLA. ¿Listo? Vamos a empezar de cero. De cero, porque no debería pasar, pero lo vi. Hay algunas personas que ni siquiera para crear el proyecto. ¿Listo? Entonces, siempre es un embebido microchip, siempre es un proyecto standalone. ¿Listo? Nosotros trabajamos con el dispositivo
18F4550, eso pues básico, ya deberían saberlo. Y pues obviamente el, el tool que vamos a utilizar, la herramienta para probarlo va a ser simulación, aunque bueno, pues ahí en clase ya lo tenía montado para presentarlo, pero bueno, no. Digamos que dejemos mientras solo la presentación con el simulador. XC8, listo, nombre del proyecto, parcial 1 raya 2, puede ser, listo. Bueno, todo está libre, todas las carpetas están libres, solo hay un makefile nomás, pero bueno, no es nada importante. En Source Files, en la carpeta, vamos a crear un nuevo archivo main, ¿listo? Que tenga una extensión C, porque nuestra programación siempre va a ser en lenguaje C, ¿listo? Entonces, le main parcial al archivo, listo. Bueno, antes de empezar a programar, recordemos que necesitamos los bits de configuración, ¿sí? Algunas personas no pusieron los bits de configuración y es un problema porque, bueno, el programa lo que va a hacer es poner todo por defecto. Y siendo así, digamos que no podríamos utilizar ni el cristal oscilador, ni siquiera tampoco lo que es el oscilador interno del microcontrolador. ¿Por qué? Porque simplemente eh, la configuración por defecto es una entrada externa. Digan ustedes conectar un generador de señales de una señal cuadrada pues a nuestro PIC, a nuestro microcontrolador, y pues obviamente no, pues no lo tenemos, no nos va a funcionar así, ¿vale? Entonces vamos a los bits de configuración, recordemos que es en Windows, Target Memory Views y Configuration Bits. Recordemos que tal cual se mantienen las mismas cosas de la primera práctica desde el Hola Mundo, ¿sí? Las únicas, los únicos elementos que vamos a modificar es el watchdog, que lo vamos a apagar. Y vamos a elegir, bueno, qué modalidad para la frecuencia de oscilación queremos. En este caso, pues yo voy a utilizar la HS porque es un cristal y porque es mayor a 4 MHz su frecuencia. Entonces, pues toca en alta velocidad. ¿Listo? Resto de cosas no hay necesidad. Vamos a ver. Generemos el código. Copiamos y pegamos. No es más. ¿Listo? Entonces, perfecto. HS oscilador selection bits. HS. ¿Listo? Perfecto. Bueno. Listo, entonces antes de empezar la programación recordemos lo que debe tener este ejercicio. La función del interruptor, o bueno, en particular pues se trata de hacer luces de Navidad, ¿no? Que brillen, apaguen, en diferentes secuencias, ¿sí? La función del interruptor será la de cambiar las combinaciones de las luces, ¿listo? Debe tener dos secuencias distintas, según la creatividad, ¿vale? La única condición es que los LED siempre deben estar titilando, no, o sea, no quería simplemente que estuvieran como todos prendidos y ya, sí, porque la idea es utilizar delays, retardos, entonces pues se necesita así. Eh, entonces, nuestro interruptor podrá elegir entre dos diferentes secuencias. ¿Listo? Y la opción del pulsador será de cambiar la frecuencia con la que las luces titilan. Como el pulsador, pues solamente uno lo presiona y lo suelta.
deberíamos considerar pues que no es el estado del pulsador el que nos dice qué elemento o qué frecuencia vamos a trabajar, como lo dice acá. Debe haber la posibilidad de escoger entre cuatro distintas velocidades de selección para cada una de las combinaciones. No es que el estado del pulsador me mande eso, porque de hecho, si fuera así, no sería posible porque el pulsador solamente tiene dos estados posibles y aquí tenemos que escoger entre cuatro. ¿Qué es lo que va a hacer el pulsador? Va a ser las veces de el intermediario en que yo pueda, eh, ¿cómo sería decirlo? Simplemente adelantar o, bueno, eh, sumarle a una variable que de una vez les digo, pues va a ser un contador, ¿sí? Es decir, para implementar esto es necesaria una variable interna que funcione o que, bueno, que aumente su valor cada vez que yo presiono el pulsador. Eso es lo que tiene que hacer el pulsador. Simplemente me da la opción a mí de que se sume esa variable interna y que se pueda escoger entre cuatro distintas velocidades. ¿Vale? ¿Qué debo recordar? Pues esto debe ser cíclico, ¿no? O sea, no es que puedo acelerar la frecuencia hasta el infinito. Solo nos dice que hay cuatro distintas velocidades. Entonces la idea es que siempre haya como una especie de control que me permita reiniciar ese pulsador si pues ya supera las cuatro, o bueno, si supera un valor de 3, que bueno, ya vamos a ver cómo se va a pensar esto. Debe haber un sistema de tratar esto, ¿vale? Bueno, en total va a haber 8 modos de funcionamiento entre diferente combinación de secuencia y diferente velocidad. Todo basado en que el programa pues debe iniciar en una velocidad base y en una secuencia base, ¿sí? O bueno, la señalada por el interruptor. No nos están diciendo que tengo que poner un pulsador para que empiece todo, no, nada de eso. ¿Listo? Entonces es más sencillo. Cada vez que se presiona el pulsador debe acelerar la velocidad con la que las luces titilan hasta que, después del nivel más alto, el programa vuelva a la velocidad base. Como lo habíamos dicho, debe haber un control. ¿Vale? Bueno, entonces, para empezar, pues obviamente vamos a hacer uso de lo que respecta a retardos. Entonces, para esto, pues siempre, siempre, siempre debo considerar, si voy a usar retardos, debo considerar decirle al programa, al compilador XE8, cuál es el valor de la frecuencia del cristal o en la frecuencia que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a incluir una variable que se llama, perdón, define, no es include, es define. Define extra freq. Y bueno, perdón, sin comillas, simplemente acá. Serían 20.000.000 L. Listo. Porque el aire, pues ya les he dicho, es una buena práctica, aunque podría funcionar sin esa L. Listo. Bueno, vamos a empezar simplemente, pues inicializando los puertos que yo quiero usar, que serían el B y el D. ¿Listo? Tenemos que inicializarlos y seleccionar obligatoriamente que sean de salida o sean de entrada. Entonces, para el puerto B, recordemos que para seleccionar entre entrada o salida es 3, vamos a ponerle que funcione como entrada. Entonces, para eso es 1. Y para el puerto D vamos a ponerle que funcione como salida y pues para eso el valor es 0 de 3. El valor de 3 debe ser 0. ¿Listo? Bueno. Adicionalmente, pues lo que yo siempre les he dicho, hay que poner esta sentencia para que
nuestras salidas sean digitales. Luego vamos a ver pues qué influye, qué influye en eso, pero bueno, por el momento lo ponemos y ya. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro ciclo infinito. Hay algunos que le ponen que este ciclo se pare cuando pase algo, pero realmente es quitarle estabilidad al programa. Nosotros hacemos o programamos los microcontroladores para que se hagan procesos cíclicos, procesos que uno, pues, cuando lo quiera hacer, pues esté disponible el sistema. Entonces, la idea es no romper ese ciclo nunca. ¿Listo? Por eso le pongo uno como condición lógica. Uno pues siempre va a ser verdadera y por eso el while nunca va a dejar de ejecutarse. ¿Listo? Bueno, ahora ya tengo definidas las cosas, he inicializado los puertos. Vamos a hacer algunas definiciones que nos van a ayudar como para que el proceso sea más entendible y pues en general el código se pueda hacer mucho más sencillo en lectura. ¿Listo? Yo les he comentado que es de mucha utilidad definir algunas variables y pues total. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a empezar con las entradas. Recordemos que como es una entrada, la idea es que yo la pueda leer y para leer utilizo port. Entonces, port B, port L es el B. Y vamos a ponerle eh, punto RB0. Perdón, ese se pone sin comillas. Y recordemos que ese es lo que queremos. Perdón, aquí está. Como ya hicimos la conexión, pues el RB0 va a ser el pulsador. Entonces llamémoslo simplemente pulsador. ¿Listo? Cada vez que me quiera referir a lo que está pasando en el puerto B en el pin 0, simplemente puedo decir pulsador en vez de poner todo esto. Lo mismo para el interruptor. Vamos a definir la variable interruptor que responda a lo que es port B bits.rb1. Perfecto. Listo. Bueno, ya definido las entradas, vamos a definir también las salidas. Aunque, bueno, eh, definámoslas. Es una buena práctica. Entonces, también es una buena práctica si yo tengo una simulación, que correspondan las cosas también, pues que correspondan ambas, ¿sí? Digamos, los nombres de de los cablecitos, pues también me servirían, deberían servirme para como referencia. Entonces vamos a ponerle estos mismos nombres: verde, rojo, amarillo, azul. Entonces empezamos con verde, que es el que está en eh, en el pin 0 del puerto D. Recordemos que como estas son salidas, por eso yo pongo LAT. Puse antes port porque son entradas y normalmente yo leo las entradas. Pero aquí LAT es el que me permite poner un valor a una variable, que sería una salida. Entonces, pues por eso utilizo LAT. ¿Listo? Bits. Podemos poner estos de acá o podemos poner estos de acá. No hay ninguna diferencia. ¿Listo? Por si hay alguna. Copiamos esta misma sentencia. Para 1, para 2 y para 3. En vez de verde, cambiaríamos por rojo, amarillo y azul. ¿Listo?
Todo debidamente pues en columna, perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, dependiendo del interruptor, mi programa debería tener una secuencia u otra secuencia. Vamos a empezar por esa parte y luego nos enfocamos en las velocidades. ¿Listo? Porque es como lo más sencillo, podría decirse. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a poner un condicional que dependa del valor del interruptor. ¿Listo? Si interruptor es igual, recordemos es igual, es importante, a 1, bueno, que pase algo. Y si no, que pase otra cosa. Listo. Bueno, entonces, si interruptor es igual a 1, lo que debería pasar es que se muestre mi primera secuencia. Entonces, mi primera secuencia yo podría hacer que se prendan primero el verde y el amarillo. Y la segunda secuencia podría ser que, bueno, y la segunda parte de la secuencia podría ser que prendan los otros dos y pues que luego se apagan. Bueno, entonces para esto yo podría decir, empezar aquí a escribir verde igual a 1. Rojo igual a 0. Azul igual a... Ah, bueno, va amarillo. Amarillo igual a 1. Y azul igual a 0. Listo. Eso para el primer instante de mi secuencia. Luego, pues hay que poner un delay para que se pueda ver esa secuencia. Se pueda ver durante cuánto tiempo, durante el que yo lo ponga acá. Por ejemplo, pues bueno, podríamos poner una base, velocidad base, por ejemplo, 200 milisegundos entre etapa y etapa. Y bueno, eh, ya tendría que repetir esto mismo para el segundo estado de mi secuencia. 0, 1, 0, 1. Así cambia y le damos espacio para que se vea. Bueno, ¿qué sucede? Esta secuencia es sencilla porque solamente tiene como dos etapas. Pero si yo quisiera otra secuencia, por ejemplo, que se encendiera uno y los demás estuvieran apagados, luego que se encendiera el otro y luego se apagaran los demás, ¿sí? Tendría que repetir esto una cantidad bastante ridícula de veces. O sea, para los espacios repetitivos, las cosas repetitivas, yo les comenté que lo mejor que podemos hacer es aplicar funciones. ¿Por qué? Porque las funciones nos permiten, digamos, si esto lo tengo que hacer varias veces, yo puedo poner una función que se encargue de darle los valores a estas variables y en el código no me quedaría una cosa larguísima, sino me quedaría una cosa más resumida y donde yo podría tener un mayor control de lo que está pasando, porque si extiendo mucho mi código, como que se hace un poco difícil el hecho de decir el problema está acá o el problema está acá. Bueno, eso es una buena práctica y pues es eficiencia en lo que yo estoy programando, ¿sí? Para no tener que escribir varias veces esto. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir una función que me ayude con esto. Ahora, lo que son estos elementos, no solamente puedo darles valores dentro del main, yo lo puedo hacer por fuera. ¿Por qué? Porque para nuestro programa todo lo que son eh, los, eh, los valores de estos elementos, de estos
de estas variables que voy a tener en mi microcontrolador son variables globales. Entonces yo las puedo poner a manejar dentro del main o por fuera del main. Entonces, bueno, si lo quiero hacer por dentro del main, por fuera del main, no hay ningún problema. Entonces, para eso, pues yo voy a poner una función que no devuelva nada. Por eso pongo el void. Y voy a poner el nombre. Recordemos que es tipo de, o bueno, lo que va a devolver esa función, nada. A ver, eh, pongo un nombre, puede ser luces. Y entre paréntesis pongo las entradas que debería manejar este programita. Bueno, o sea, como entradas puedo poner enteros, no hay ningún problema. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, estos me van a permitir interactuar con, cuando yo llame esa función, pues aquí, van a permitir pues pasar lo que yo quiero que pase acá, que traspase, que bueno, que se vea reflejado en estas variables. Listo. Entonces, vamos a hacer la función y luego les explico pues cómo funciona si todavía tienen duda de cómo funciona una función. Valga la redundancia. Entonces, vamos a poner simplemente esto. El valor del LED verde va a depender de lo que yo le ponga en la primera posición de las entradas. ¿Sí? El rojo va a depender la de la segunda posición. El amarillo va a depender de la tercera. Y el azul va a depender de la cuarta. ¿Listo? Y no le tengo que poner return porque mi función es vacía. Listo. Para reemplazar esto que tengo acá, por ejemplo, pues yo en vez de escribir todo esto, lo que voy a hacer es llamar la función luces. ¿Listo? Y voy a ponerle pues tantas entradas como yo he declarado arriba. Son 4. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1, 0, 1, 0, como lo tenía antes. ¿Para qué? Para que, digamos, al yo hacer esto, al yo hacer esta sentencia, es como si básicamente este 1 lo estuviera mandando a esta variable y por ende le estoy dando el valor de 1 a la salida que me controla el LED verde. Es por posición. Entonces, esta segunda posición correspondería a esta segunda variable, que es la que me controla o la que se le da el valor a lo que es eh, mi puerto de salida que va conectado al LED rojo. Entonces, aquí al poner 0 estaremos dándole un valor 0. O bueno, aquí estará entrando un valor igual a 0 y ese valor igual a 0 se le va a mandar al rojo. Y así por el estilo. ¿Listo? Entonces lo que tendríamos acá es verde encendido, rojo apagado, amarillo encendido, azul apagado. Y pues para hacer lo contrario, aquí voy a hacer lo mismo, pero al revés. Voy a poner que se apaguen el verde y el amarillo, pero que se encienda el rojo y el azul. Resumimos 4 líneas de código en solo una. Y no tuvimos que volver a escribir esto. Esa función me va a valer para todo lo que quiera hacer de aquí en adelante. Bueno,
Esta sería la primera secuencia, muy sencilla. Vamos a hacer la segunda y esa segunda pues sí será un poquito más complicada. Simplemente vamos a hacer que, como les decía, el primer LED se encienda, dure 200 milisegundos encendido y que luego se apague dicha luz y se encienda la segunda. Luego la tercera y luego la cuarta. ¿Listo? Todas con tiempo para que se pueda ver este estado. Si no le pongo tiempo, no se va a poder ver este estado. Algunos estudiantes me preguntaban, profe, ¿por qué si solo pongo esto acá, es posible que se me repita esa secuencia más de una vez? Pero por supuesto, claro, porque para eso está este while. Si el interruptor está igual a 1, va a entrar, el código va a entrar en esta parte, no va a entrar en esta, y cuando termine, pues se va a devolver, siempre verificando el valor de interruptor. ¿Listo? Es muy raro que se te necesite utilizar otro bucle dentro de este bucle que siempre vamos a tener. ¿Listo? Bueno, vamos a correrlo. Si corre todo perfecto. Perfecto. Listo. Entonces me voy a mi Proteus para verificar el funcionamiento. Vamos a cambiar el lugar donde yo estoy simulando. Y listo. Vamos a darle. Listo. Primera secuencia. Perfecto. Si le cambio acá, debería cambiar de secuencia. Perfecto. Y fíjense, es una cosa cíclica. No hubo necesidad de poner ningún while, ningún for, ningún do interno, porque ya tenía un bucle que se encargaba de eso. Perdón. Bueno, vamos a seguir con el programa. Ya tenemos implementada la parte del interruptor. Faltaría la parte del pulsador, que esta pues sí tiene su chicha. Es un poco más complicado, pero bueno, vamos a darle. Bueno, entonces, tal cual como yo tengo una parte que se encarga de verificar si el interruptor ha sido presionado, ha sido cambiado de posición, bueno, yo también debería tener una parte que se encargue de verificar si el pulsador ha cambiado de posición. ¿Por qué? Como les decía antes, para esto no nos basta con decidir entre los estados del pulsador. Los estados del pulsador solo pueden ser dos: oprimido o sin oprimir. Pero para eso necesitamos cuatro estados, y pues no nos es posible, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que simplemente cambiemos de estado cada vez que oprimimos el pulsador. Para esto, como les decía, es importante poner una parte encargada de verificar si el pulsador ha sido oprimido. ¿Listo? Para esto vamos a poner antes de que se empiecen las secuencias, vamos a poner una parte que, como les digo, que verifique y que mire que si ha sido presionado un botón, pues que una variable, que ya voy a definir arriba, que se llame contador, se sume un valor. ¿Listo? Me sale error, no lo he definido, entonces vamos a definir acá, es una variable int contador, y vamos a iniciarla con un valor igual a 0. ¿Listo? De tal manera que empecemos como en una velocidad 0. Listo. Otra cosa que tengo que recordar es que
como el proceso tiene que ser cíclico y como les comenté antes, debe haber un control para que no se nos pase más allá de cierto valor, debo poner un condicional a esto. No siempre se me debe sumar. En algunas ocasiones se debería reiniciar. Ya vamos a ver por qué. Vamos a poner si mi contador es igual. Bueno, podemos ponerle mayor o igual a 3. ¿Por qué 3? Porque yo necesito 4 diferentes velocidades, 4 diferentes estados. ¿Cuál sería el primer estado? Cuando contador sea igual a 0. ¿Cuál sería el segundo estado? Cuando el contador es igual a 1. ¿Cuál sería el tercer estado? Contador igual a 2. El cuarto estado, contador igual a 3. Entonces, ya después de que estemos en el tercer estado, no nos sirve que se sumen, que sumarle a otro. No. Necesitamos necesariamente y obligatoriamente que se reinicie en cero. Entonces, si el contador es igual o mayor a 3, no queremos que el contador aumente a 4, sino que se reinicie. Si no se cumple esto, es el estado pues, ideal, donde en vez de, o bueno, cada vez que ingrese acá, vez que se pulse el pulsador, pues nos aumente. ¿Listo? Ahora, pues ya con ese contador, con esta variable, ya podemos tener un control de diferentes estados a partir de de tener pulsado nuestro pulsador. ¿Listo? Bueno. ¿Y por qué no hay necesidad de ponerlo en cada lado? Bueno, primero sería engorroso. Y segundo, como el proceso es cíclico, pues cada vez que se repite y se repite la secuencia, pues bueno, ahí tenemos nuestra parte que nos está verificando efectivamente si el contador funciona o no funciona. ¿Listo? Bueno, me... si el pulsador está pulsado o no pulsado, digo, disculpen. Ahora, bueno, vamos a involucrarlo ahora sí en nuestro sistema. ¿Qué debería pasar? Yo debería hacer una especie de switch, ¿sí? Con varios casos, en donde, por ejemplo, dependiendo del valor de contador, yo tenga un caso 0, obviamente con su respectivo break. Tengo un caso 1, caso 2 y caso 3. 1, 2, 3. Esto como para denotar velocidad 0, velocidad 1, velocidad... Uy, acá. Breve lapsus. Velocidad 2, velocidad 3. Y velocidad 4. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera, yo podría poner absolutamente todo acá, pues en un caso. Y el segundo caso, pues pondría lo mismo, solamente que le cambiaría el delete. ¿Sí? Pero bueno, fíjense una cosa. Vamos a estar cayendo exactamente en lo mismo que teníamos antes. Tener necesariamente que, eh, bueno, tener que poner varias veces el mismo código y solamente cambiarle un detallito. Entonces no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo un poquito más sencillo y vamos a hacerlo un poquito más pensado. Este, este camino que les acabo de mostrar, pero que no sigo, pues es totalmente válido y no tiene ningún problema. Si lo implementaron así, listo, todo bien, ¿vale? Pero vamos a intentar
ir un poco más allá y mostrarles pues una manera en la que nosotros podríamos hacer este código mucho más eficiente. Vamos a dejar así como estaba la cosa aquí abajo. Y en vez de cambiar o de repetir varias veces las cosas, vamos a cambiar lo único que cambiamos por dentro, que serían los delete, ¿sí? Voy a copiar y voy a cortar esto como para que no se vea. Pero bueno, vamos a modificar estos delete. Estos delete son sentencias como que yo no le puedo poner, por ejemplo, una variable aquí adentro. Me sale error, ¿sí? Pero yo puedo hacer una función que dependiendo del valor que le entre, el delete sea de 200 o sea de 400 o sea de 800, ¿sí? O bueno, pongámosle como base de pronto 100 puede ser. Pero bueno, vamos a mirarlo acá. Vamos a hacer una función que se llame, que bueno, una función void, obviamente, que se llame retardo. Este retardo tiene como entrada debe tener como entrada una única variable. Que pues aquí para esta función, o sea, solamente de manera local, la vamos a llamar velocidad. Ahora, dependiendo del retardo, se van a hacer diferentes casos. Entonces, para eso yo tenía mi switch ahí listo. Entonces, ya no sería en función de la variable contador, sino ya sería en función de la variable velocidad. Dependiendo de lo que ingresemos acá, un 1, un 2, un 3 o un 0, va a ejecutarse un delete con una distinta velocidad. Caso base podría ser 100, caso 1 podría ser 200, caso 2 podrían ser 400 y caso 3 podrían ser 800, así como para que no nos quede excesivamente lento y como que se doble en velocidad. ¿Listo? Como es una variable con una función void, no necesito poner ningún return, tenganlo en cuenta. Y bueno, ¿cómo la usaríamos? La usaríamos en vez de esto que vemos acá como delete, ¿sí? En vez de eso, en vez de hacerlo directamente, vamos a llamar la función retardo y que esa función retardo dependa del valor de contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, contador es igual a 0, pues aquí vamos a ejecutar esta función, ¿sí? Y le voy a enviarle la información para que me haga un delay de 100 o un delay de 200 o un delay de 400 o un delay de 800, ¿sí? Entonces, no tengo que volver a escribir todo esto. Simplemente, en vez de poner estos delay fijos, los cambio por instancias de mi función y ya con eso resuelvo el problema de cambiar las velocidades. ¿Listo? Como les decía, el método anterior es totalmente válido. El repetir el código varias veces, listo. No hay ningún problema en funcionamiento. Pero fíjense pues lo fácil que ha resultado para mí no tener que cambiar tantas cosas y hacer más eficiente pues, lo que yo he escrito. El main no es nada largo, es muy conciso, pero pues tiene bastante contenido. ¿Listo? Vamos a poner la función. Listo, perfecto. Y vamos acá a probarlo.
tenemos velocidad básica con un cambio obviamente, de función, de secuencia, digo. Vamos, esta es como mejor para ver. Y bueno, vamos a presionar. Ok. ¿Cambió la velocidad? Sí cambió. Vamos a ver. Cambió la velocidad. Ya se hizo más lento. Y vamos a ver cómo es más aún más lento. Ok, perfecto. Y oprimiendo una vez más, deberíamos tener la parte en la que se, se reinicia y se reinicia la variable contador. Se vuelve igual a cero y estaríamos notando o ejecutando la secuencia con una velocidad, con la velocidad más rápida, la inicial. ¿Listo? Perfecto. Van a ver que obviamente funciona para ambas secuencias. Eso no tiene problema. Más lento y de nuevo rápido. Perfecto. Si reiniciamos, debería reiniciar rápido siempre. Listo, muchachos. Bueno, espero que se haya entendido todo. Sé que la parte de las funciones es un poco compleja, digamos como cambiar el chip del pensamiento, pero como les decía, es hora de empezar a trascender un poco más hacia la eficiencia de código y cómo podemos resumir algunas cosas que se ejecutan varias veces. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.